Nuestra ponente es Laura Olivia Ibarra Carmona. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la INCRIM. Su desarrollo profesional ha sido en la conservación de instrumentos musicales, así como de libros y documentos. En 2003 cursó el seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, STOCRIM. En su tesis desarrolló una propuesta técnico-metodológica para la recuperación de la sonoridad en instrumentos musicales, cuyo caso de estudio fue un armónico. Esta tesis obtuvo mención honorífica y premio INA Paul Koremans en 2007. De 2004 a 2007 fue profesor del STOCRIM. Durante este tiempo colaboró en la reestructuración del plan de estudio para el STOCRIM. Desde el año 2003 ha coordinado diversos proyectos de conservación y restauración para instancias gubernamentales y privadas. Además ha realizado actividades de docencia e investigación y ha presentado trabajos en publicaciones y foros especializados como el Annual Meeting del AIC. Asimismo, ha recibido e impartido cursos y talleres de diversos temas de conservación, restauración, encuadernación y desarrollo creativo. Desde agosto de 2013 colabora en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de INA, en el taller de documentos gráficos y también con algunas actividades para la atención a órganos históricos. Ha colaborado en el registro, diagnóstico y conservación de los libros de coro de la Catedral Metropolitana, Musicat, y libros de coro del Museo Nacional del Virreinato, aquí en la misma coordinación. Su ponencia está titulada Conservando evidencias constructivas de uso y deterioro de los órganos tubulares. Bueno, pues además de agradecer a las organizadoras y a las instituciones que nos dan la posibilidad de este espacio, me parece muy afortunado todas las caras nuevas y las ya conocidas desde hace mucho tiempo que coincidimos en este espacio. El tema que voy a presentar es sí un poquito de reflexión, pero también a nivel de propuesta desde el punto de vista del restaurador. O sea, el restaurador finalmente tiene un ámbito de acción quizá muy técnico, quizá la investigación no la hacemos de la manera y a la profundidad que quisiéramos, porque finalmente la parte técnica nos queda más cercana y es lo que nos compete. Y bueno, también al hablar de órganos tubulares, esta propuesta por supuesto aplica a otro tipo de instrumentos, que sabemos que las problemáticas en otro tipo de instrumentos también pueden ser bastante considerables. Entonces, el primer punto que voy a tocar es el carácter documental de los órganos tubulares, y esto simplemente porque es un término que para nosotros como restauradores nos queda muy cercano. Hablamos del patrimonio cultural como documento, hablamos de este valor que le damos a los objetos en tanto documentos, y que a través de ellos pues accedemos a información. Yo quiero traerlo aquí al caso de los órganos, porque de alguna manera es algo que todos los que estamos cercanos a los órganos lo sabemos. Simplemente puntualizar algunas cosas. Primero, los órganos tubulares son este testimonio material de una tradición constructiva, de la diversidad y naturaleza de materiales, o sea, son objetos donde convergen diversidad de materiales, y qué decir de sus rasgos estilísticos, de su carácter sonoro, y esto también nos habla de un contexto sociocultural, entre otros aspectos. Entonces, dos ejemplos nada más de cómo a través de estos testimonios materiales podemos saber más información de los órganos. Hablar de que son documentos, de que los órganos tubulares son documentos históricos, me lleva primero a ver qué es un documento. El término documento viene de la raíz latina docere, que es enseñar, por lo que en principio un documento tiene esa misión, ¿no?, de enseñar. La característica fundamental es que son testimonios materiales conservados y puestos en valor como fuente de información. Entonces, ante todos los valores que puede tener un órgano histórico, esta puesta en valor como fuente de información me parece importante, porque, como dice la cita que presento aquí abajo, según el doctor José López Yepes, que es catedrático de la Complutense de Madrid, el contenido del documento histórico, que es nuestro órgano,
que es su materialidad, y su interpretación es la base para la historia. Entonces, bueno, por eso creo que hacer énfasis en que los órganos tubulares son, en este caso, documentos históricos, es en este sentido, porque a través de su conocimiento y de su interpretación podemos generar esta historia. Por otro lado, este autor, Paul Otlet, dice que el documento es instrumento de conserva y comunicación de la información. Entonces ya tenemos dos puntos. Por un lado, conservar la materialidad, conservar la evidencia material, y por otro lado, como elementos para comunicar información. Es decir, si no se conserva, no tenemos información para comunicar, ¿sí? Y también, otra vez, López Yepes dice que los documentos son fuente de información para generar más información o para la toma de decisiones. Y aquí ya nos empieza como a tocar en el tema que nos compete como restauradores y bueno, a todos los que estamos involucrados con los órganos también. La toma de decisiones, que siempre va a ser un punto de controversia, quizá cuando no tenemos bien clara esta cuestión de todos los aspectos del órgano como documento. Entonces, bueno, con todas estas ideas, a lo que quiero llegar es esta última idea, que es: los órganos son la fuente primaria de información. Si se pierde su materia, perdemos información. Esto ya sabemos que ha ocurrido y a veces de manera muy dramática y que es irreemplazable. Es decir, podemos tener fuentes escritas, podemos tener referencias orales quizá, pero si perdemos la materia, si perdemos al objeto, perdemos esta fuente primaria de información. Bueno, entonces esa es como una pequeña reflexión solo para destacar el carácter documental de los órganos. Y ahora paso a hacer un poquito de contexto para dirigirme a la propuesta que les quiero presentar. Por un lado, bueno, sí destacar este creciente interés en el estudio e investigación de órganos. Ya está muy claro el interés por parte de instituciones. Los investigadores independientes, pues, ha sido muy su constancia en su labor por muchos años, pues yo creo que ahora su presencia ahora es más contundente. También es creciente esta necesidad de órganos habilitados para conciertos, grabaciones, para cuestiones didácticas también, ¿no? Para jóvenes que ahora están en ese involucramiento con los órganos y aprendiendo a tocar, etc. La conformación del seminario de estudio de órganos históricos por parte de la coordinación y de la ENCRIM. Y bueno, creo que de las necesidades que han subrayado es esta necesidad de un registro minucioso que favorezca el conocimiento de estos instrumentos. Y en cuanto a la labor de los investigadores independientes y de otras instituciones, por supuesto, pues su trabajo ha destacado en publicaciones, grabaciones. Me parece que también tienen un considerable acervo fotográfico por su cercanía a los órganos, y también han generado documentación especializada a diferentes niveles. Entonces, bueno, con esto lo que quiero hacer notar es que estamos cada vez en mejor momento para poder llevar a cabo una mejor documentación de los órganos. Y bueno, en cuanto a las referencias que yo puedo compartirles de la documentación que se hace de órganos, a nivel internacional, bueno, están estos 3 ejemplos, que son bases de datos. Las dos primeras, bueno, las 3 son bases de datos del Organ Historical Society, que está en Estados Unidos, The National Pipe Organ Register en el Reino Unido, y también la base de datos de este proyecto del Göteborg Organ Art Center en Suecia. Entonces, bueno, ¿qué han generado ellos? Bases de datos con información, incluso con grabaciones, con datos de los constructores, por supuesto con todas las referencias que puedan lograr
por ejemplo, las dimensiones, el número de registros, o sea, datos técnicos muy importantes, listados de instrumentos, etc. Y todo eso, bueno, es accesible a través de Internet. Aquí en México, bueno, están los registros que ha hecho la escuela desde todo lo que nos compartía Daniel Guzmán. Y bueno, aquí en la coordinación, el trabajo que empezaron a hacer Charlene, Norma, Lulú, ahora con Sandra, creo que han generado una buena cantidad de registros, de órganos, de datos, de información. Por otro lado, bueno, está el registro que ha hecho el Yoyo en Oaxaca, y bueno, publicaciones, ¿no? Como son estas que bueno, ya son conocidas por todos, ¿no? Empezando con Voces del Arte, los catálogos de Gustavo Mauleón y José Estelú. Y bueno, esto unido a la diversidad de artículos y también a la presencia en foros especializados, por ejemplo, de Don Pepe, de Mauleón, de Daniel Guzmán. Entonces, bueno, ese es como el antecedente de la documentación que hay acerca de los órganos. Ahora, ¿por qué conservar evidencias? O sea, ¿por qué conservar? La propuesta que yo hago es más hacia la parte material. Las bases de datos y los registros que se han hecho de órganos solo ha sido información muy sistematizada, pero finalmente no hay una cercanía con la parte material del objeto. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento que puede ser muy favorable para comprender la importancia de documentar esta parte material de los órganos, y también por el hecho preocupante de que como con esta característica que tienen de funcionalidad, pues está implícita la pérdida de características y materiales originales, o que en su momento pues ya son históricos. Entonces, bueno, ante esta preocupación, esta propuesta, les digo, va encaminada a saber qué podemos hacer con esos materiales. Y por ejemplo, durante una intervención sabemos que los materiales efímeros, que son todos los que se desgastan y dejan de funcionar, pues se tienen que sustituir, y esto genera una pérdida de rasgos constructivos. O sea, nos alejamos del instrumento original. Entonces, bueno, una de las inquietudes que yo tuve para generar esto fue esta, o sea, materiales que son descontextualizados, que ya no sabemos qué va a pasar con ellos, y se desechan o se dejan en el templo o en el órgano, en el interior, pero en verdad no tenemos ninguna certeza o conocimiento o una propuesta más sólida de qué hacer con ellos. Entonces, bueno, lo que yo les comparto ahorita de manera muy general, porque es más extensa esta propuesta, pero bueno, ahorita se los presento de manera de guía para poder sistematizar, digamos, el acercamiento que tenemos con los órganos históricos y poder obtener mayor información de estas evidencias, y además hacer accesible esta información. Entonces, bueno, por un lado, este es como el paso preliminar, tener bien claro el enfoque, tener bien claro cuál es mi punto de partida. Si estoy en una institución, quizá puedo hacer más cosas, o como investigador independiente tengo acceso a otras posibilidades. Lo que yo propongo es que la colaboración es fundamental, bueno, ya se está dando, y en este sentido de colaboración es que podemos conjuntar tipos de gestión, recursos, por supuesto, y de ahí definir los objetivos y los alcances. Para mí los objetivos muy claros y muy generales, por un lado es resguardo de información, también es aportar a la investigación, y por otro lado también la cuestión didáctica, particularmente, bueno, por la línea que lleva el seminario en la ENCRIM. Y bueno, los dos contextos en que tenemos acercamiento a los órganos históricos, hasta donde yo alcanzo a ver, es uno de manera directa, cuando se hacen visitas de inspección, cuando hay acceso, hay forma en que
los encargados del templo permiten que uno suba a ver el órgano, etc. O durante actividades de mantenimiento y restauración. Esa es la parte directa, y la parte indirecta pues es a través de catálogos, libros, de fotografías y algo que me parece muy importante, de testimonios orales. Ahorita voy a hablar más adelante de esto. Bueno, entonces yo ya ubiqué como el contexto donde puedo obtener información del órgano. Enseguida, ¿qué buscar o qué observar? Entonces, por un lado, divido de esta manera: rasgos constructivos, que es básicamente sus materiales y su manufactura. Aquí lo que me interesa destacar es el material y qué función cumple, o sea, vincular el material con la función que le toca. Puede ser estructural, puede ser ornamental, y de esa manera mi información quizá va a ser más rica que solamente decir hay madera, hay pieles, hay cola, hay policromía. Esta relación me parece muy importante, y también decir cómo interactúan. En cuanto a rasgos históricos, tiene que ver con el funcionamiento y uso del instrumento, todo lo que nos da una señal del desgaste que han tenido ciertas partes, sobre todo la cuestión mecánica del instrumento, si hay modificaciones, productos de la interacción humana, como pueden ser grafitis, vandalismo lamentable. Y bueno, que en todo esto encontramos rasgos de deterioro. Y por último, los rasgos sonoros, que bueno, si es que el órgano está en posibilidad de sonar, pues lo mejor es obtener una grabación de la forma en que se pueda dar, en que el órgano tenga esa posibilidad de sonar. Pero si logramos un registro sonoro, quizá en un futuro puede ser muy valioso al hablar de recuperar la sonoridad del objeto. Y nada más aquí, por ejemplo, en los rasgos constructivos, bueno, y también en los rasgos históricos, a mí me gusta mucho esta forma de entender el instrumento, de esquematizarlo y de subdividir y de poder organizar la información que genero del instrumento. Si yo divido el mueble, sistema mecánico y todas sus partes, que ya no las puse aquí, sistema de viento y sistema sonoro. Y de esa manera, bueno, yo ya tengo más claridad en cómo organizar mi información. Estos son ejemplos de evidencias históricas. Y bueno, el siguiente punto serían niveles de observación. Es cierto que, bueno, el nivel que a simple vista tenemos una gran capacidad de observación, pero también yo creo que el apoyo con lentes de aumento, lupas, cuentahilos, etcétera, puede servir para cosas más puntuales. La observación remota, ahora ya hay de estos endoscopios que nos permiten tener acceso a lugares más al interior del instrumento, y el microscópico lo pongo, aunque bueno, solo sabemos que es en caso de que durante un proyecto se requiera el muestreo. Aquí, bueno, viene bien tener presente todo el equipo de apoyo. Digo, para muchos restauradores ya les puede sonar muy familiar, pero creo que el uso de guantes, cubrebocas, lentes de protección, overol, etcétera, nos puede dar una aproximación más segura al órgano. Entonces, bueno, ejemplos de lupas, lentes de aumento, y este es el equipo, les digo, que se introduce al órgano y nos da una visión del interior. Enseguida, bueno, el registro fotográfico. ¿Qué esperamos de este registro fotográfico? Fotos de buena calidad, es decir, si llevamos lámpara, entonces nuestras fotos van a salir mejor iluminadas, vamos a tener mejor detalle, y cuidar la resolución. Es mejor tener fotos de bastante resolución y que luego puedo reajustar, a tener fotos que no me van a permitir amplificar y ver el detalle que yo quiero. Tener fotos generales, detalles, y también cuidar la información de la foto, o sea, poner un pie de foto o tener una bitácora muy clara de las tomas fotográficas que estoy haciendo. Las sugerencias también, bueno,
utilizar lámpara y en caso de ser necesario tripié. Otro punto que me importa destacar son los testimonios orales. Creo que recuperar la experiencia de organeros, investigadores, organistas, etcétera, puede ser muy valioso, muy enriquecedor y bueno, las temáticas pues son diversas. Ellos en su acercamiento al instrumento pues nos pueden hablar de cuestiones históricas, de construcción, de estética, de música. Nos pueden hablar si han trabajado en una región en particular, si están más familiarizados con una temporalidad del órgano, con un estilo, si les ha tocado participar en un proyecto de restauración también. O sea, recuperar esa memoria oral puede ser muy enriquecedor. Y bueno, la idea de esto es que pueda ser en audio y digo en video, que mejor que tener ese testimonio en video. ¿Qué hacer con todo esto, con toda esta información? Finalmente, la propuesta va dirigida a constituir un repositorio de información mixta, que puedan ser documentos escritos, como son las fichas de registro, los proyectos de restauración, los registros fotográficos, pero también un repositorio virtual donde bueno, tengamos el acceso a todas las, por ejemplo, imágenes o toda la información que se pueda habilitar de manera virtual. Eso por un lado. Y además complementando este repositorio de información, un banco de muestras. Creo que es una forma de saber qué hacer con los materiales que se desechan de los órganos, poder tener una muestra, poder formar un catálogo de muestras que nos sirvan de referencia de materiales históricos, y también algo que me parece muy interesante es catálogo de materiales para restaurar o para habilitar, de manera que podamos tener presentes estos materiales. Y creo que bueno, ahora que puede ser factible restaurarlos, pues son referencias que van a ser muy útiles. Toda esta documentación, bueno, el hecho de almacenarla es para que esté accesible, para que pueda ser interpretada y para que pueda generar conocimiento. Entonces, bueno, no es solo almacenar, sino que nos debe llevar a la parte de interpretación y a la parte del acceso. El acceso, bueno, sabemos que no es información que sea quizá atractiva para muchos, pero creo que quien tenga un objetivo de investigación o de restauración acerca de los órganos, pues puede encontrar bastante material útil. Y bueno, ya nada más para cerrar como conclusiones, como este acercamiento a los órganos es más factible durante una intervención, yo propongo que en los proyectos se incluya la identificación de evidencias materiales y la interpretación de estas, es decir, no solamente enunciar de cómo está hecho el órgano, qué partes son, qué elementos y cómo están, sino cómo están interactuando, qué sucedió, por qué se deterioró. Y bueno, esta es también una invitación a instituciones como la Coordinación, como la ENGRIM, como el YOYO, a que se sumen a esta iniciativa, incluso compartiendo sus acervos personales. Sé que desde diferentes aspectos, cada acervo personal es muy valioso, pero creo que el potencial que tienen para aprovecharlo se podría estudiar más si pudiéramos empezar a conjuntar estos acervos. Y bueno, esto es solo como una posibilidad para fortalecer e impulsar el conocimiento, conservación y uso de los órganos. Gracias. ¿Alguna pregunta para Lidia? Sí. Igualmente sería un comentario. En la parte de conservación del mueble, digamos, del instrumento en sí, me queda claro, digamos, que ustedes saben muy bien qué hacer con eso, ¿no?
la otra parte, es decir, la parte musical, la parte de cómo suena, siento como que ahí faltaría enriquecer, al menos en lo que hemos planteado, enriquecer esa propuesta. Es decir, y quizás el acercarse a los especialistas, porque solamente la Facultad de Música está aquí a una cuadra de distancia, porque el registro sonoro de un órgano, si se tiene en cuenta la estructura del órgano, la época del órgano y el efecto sonoro de los diferentes elementos constitutivos del órgano, eso al final de cuentas va a permitir su mejor restauración sonora. Es un factor así como, es un universo, el sonido es enorme y en el caso del órgano es uno de los instrumentos más ricos en sonoridades. Yo creo que esa partecita a mí me haría falta, ¿no? O sea, un completo muy perfectamente bien estructurado, solamente ese pedacito de como ampliar el campo sonoro en el caso. Sí, sí, pues completamente de acuerdo. Mi punto de partida es la materialidad del órgano. Es decir, que si se pierde o si no sabemos qué hacer o cómo identificar, si no tenemos ese cuidado y esa sensibilidad para entender todas las piezas, elementos, modificaciones, etcétera, en la parte material del órgano, obviamente quizá puede repercutir en la cuestión sonora. Entonces, bueno, por eso esta propuesta va enfocada ahorita solo a la parte material. Sí, ahí también me gustaría agregar, en función de lo que dice Olivia, justamente nosotros nos fijamos mucho en la materialidad porque es a partir de ella que podemos potencializar el reconocimiento sonoro. Si no hacemos un análisis a profundidad de esta materialidad, la sonoridad se vuelve una hipótesis, ¿no? O sea, no podemos pensar que todos los órganos sonaban igual, ¿no? Ya nos han hablado de distintos temperamentos, distintos momentos históricos, incluso a veces la propia tubería ni siquiera se hacía como estaba arreglado, ¿no? Había modificaciones o pues también al alcance del artífice, a veces no era la gente más instruida, ¿no? Gustavo y Rafael nos mostraban un órgano muy bien hecho, ¿no? Con alta calidad técnica. Y a lo mejor eso sería, en el mejor de los casos, un gran referente, pero cuando tenemos un panorama real de órganos con manufacturas muy diversas, pues sí se vuelve muy trascendental el análisis material, ¿no? No es que a lo mejor esté del lado del sonoro, sino que creo que a lo mejor va en un segundo paso después del reconocimiento material. Yo no percibiría esa parte, ¿no? O sea, sí, o sea, dándole todo ese valor y toda esa importancia, creo que yo lo pondría al mismo nivel, el registro sonoro. Como registro sí, pero hablamos de instrumentos donde ya no hay posibilidad de sonoridad, cuando ya está calculado. O sea, cambia mucho. Sí, no, claro, en un instrumento que suena es fundamental. Hablamos quizás de los órganos que ya están, como las fotografías que presentaba Olivia, ¿no? Que ya están muy desmembrados, que les faltan muchos elementos, ¿no? Donde a lo mejor ya no puedes hacer el registro. Si no, claro, por supuesto, como usted lo menciona, de lo primero que está. Y de hecho por eso estaba en las evidencias constructivas, históricas y sonoras. Es decir, no lo omito. Claro. Sí. Bueno, es una pregunta y a la vez es también parte de saber, ¿no? Ya se tiene el registro de un órgano, ya se tiene investigación, ya se tiene un archivo fotográfico. ¿Qué sigue? Pregunto lo siguiente aquí en el DF tenemos uno de los templos antiguos más importantes, que es el ex convento de la Concepción, muy cerca del Teatro Blanquita, que tienen un órgano formidable, que no tiene sonido, que las flautas están completas, que el sacerdote se presta a todo, a conocer, a pasar al archivo, a observar el coro, a observar detalles. ¿Qué seguiría para que ese órgano pudiera tener una restauración apropiada? Pregunto esto también porque muchas veces nosotros como intérpretes, como músicos, vemos a los instrumentos en silencio y también nos parece algo pues triste, ¿no? No poder observar un instrumento que por las investigaciones que se han hecho, por los documentos que he buscado,
es de uno de los constructores más importantes, de Félix de Izaguirre, y sería prudente saber nosotros como músicos, como investigadores, como organeros, qué sigue después de ese proceso. El proceso ya se hizo de investigación, fotográfico, está lo material, pero ¿qué sigue? Sí, pues yo creo que es el punto en el que, en el que estamos en muchos casos, no solo en ese. Y justo, bueno, la idea de este previo, de esta documentación, es justo porque nos da un punto de partida muy sólido. Lo siguiente, y bueno, la forma en que estamos diseñando una forma de trabajar en esos casos es a través de equipos interdisciplinarios. Entonces, bueno, en tanto patrimonio cultural, los proyectos se llevan a través del INAH, pero la idea es que, bueno, estén involucrados un organero, ¿no? Que, bueno, sabemos que son escasos Sí. aquí en México, pero bueno, se han dado ya, se empiezan a dar restauraciones de órganos bajo este esquema, y bueno, donde también está un restaurador de bienes muebles en equipo. Y bueno, por supuesto el equipo puede estar integrado por más personas, pero básicamente ese equipo nos importa mucho. Básicamente nos importa mucho que es esta mancuerna entre organero y restaurador. Eso por un lado, y por otro, sí se requeriría como un dictamen técnico del estado de conservación en el que está. Tú comentas que es excelente, y bueno, con base en eso ya se ve qué posibilidad hay de estabilizar la parte material, de recuperar la sonoridad, etc. ¿Sí? Isela. Bueno, sí. Bueno, eran dos cuestiones. La primera, bueno, ¿dónde va a quedar ese concentrado? O sea, nos planteas algo que me parece muy interesante, pero ¿estarías hablando a nivel personal, a nivel institucional? ¿O cómo se construiría ese fondo? Yo creo que la verdad hace falta tenerlo porque, por ejemplo, a veces queremos precisamente en ese afán de conservar las características adecuadas y saber qué materiales tienen los órganos. Y tenemos una pérdida importante. Es bueno acudir a los materiales que se utilizaban tradicionalmente y que a veces no tenemos en los manuales por completo, solo la experiencia de los organeros, pero pues tener un estudio y poder probar qué tanto funciona, yo creo que sería muy interesante. Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿pensarías en algo así como una base de datos, como la que están manejando diferentes instituciones, entre ellas la ONU para la cultura rupestre, que al considerar el nivel tan elevado que hay de destrucción y de modificación en el corto plazo, se está haciendo un registro visual que la intención es subir los datos visuales sin decir dónde está para que la gente no lo destruya? Entonces, habría una cuestión pensada más o menos dentro de este parámetro para por lo menos tener el acervo de imágenes ordenadas sin tan demasiada información, o eso es aparte. Sí, ok. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, lo ideal es que, bueno, sea a nivel institucional, porque, bueno, son muestras, serían muestras de órganos, ¿no? de piezas, de materiales de los órganos. Entonces creo que un archivo personal no sería suficiente, porque este catálogo de este banco de muestras, y que es algo que ya se está haciendo aquí en la coordinación para otro tipo de materiales, para material arqueológico, para material histórico, lleva una planificación. Entonces esa planificación es lo que lo hace accesible, lo que le da también como una proyección. Entonces, bueno, la idea es que pueda ser institucional. Yo por supuesto lo plantearé primero aquí. Y no solo, insisto, no solo de materiales históricos, o sea, la piel que se retiró de los fuelles, las flautas que nunca van a regresar al órgano y que no sabemos a lo mejor si se van a perder en la iglesia, etcétera. O sea, ¿qué pasa ahí? Ese es el tema preocupante, y es ahí donde creo que esta iniciativa puede tener como cierta utilidad, porque, bueno, o confiamos en que se va a conservar en el templo
o se pierde, ¿no? Entonces, y insisto, no solo de materiales históricos, sino también de materiales actuales que pueden ser opciones de restauración. Sabemos que los parámetros de materiales de restauración son muy especializados, entonces no es suficiente que nos digan, vamos a reparar esto con piel X, no, porque sabemos que los órganos necesitan ciertas características de piel y qué mejor que tener muestras físicas como referencias, por supuesto con proveedores, por supuesto con toda la información que nosotros podamos proporcionar en caso de que haya una restauración, decir, ok, es este tipo de piel, quizá es esta madera la que más te favorece, etc. Esa sería como la utilidad. Y bueno, eso que preguntas, tu segunda pregunta, creo que sería como eso tendría que verse en la planificación, ver si es factible. ¿Sí? Salvador. Bueno, yo nada más quería complementar eso porque quedó como un tanto al margen. Efectivamente, la coordinación hace ya bastante tiempo ha comenzado a echar un proyecto de un banco de muestras, justamente para que incluso va más allá de un repositorio, porque no es, va a poder abrirse para consulta, tener un banco de muestras tanto de materiales utilizados en técnica de factura como de materiales usados en restauración, justamente para poder proveer a diferentes líneas de investigación. Entonces yo creo que en ese sentido se podría añadir, obviamente hay una serie de materiales de los cuales ya se tiene mucho muestreo, como por ejemplo en el caso de material arqueológico de cerámica, de piedra. Obviamente es un banco de muestras que no nada más está enfocado a un solo tipo de bien, sino a una diversidad, obviamente pensando en que el instituto tiene que atender una diversidad de bienes. Y también en el caso de histórico, bueno, escultura, retablos, obra de madera y demás, pero que perfectamente se puede incluir e ir contando con estos materiales utilizados en órganos históricos, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un punto fundamental, establecer el diálogo con las personas que llevan a cabo el banco de muestras para irlos sensibilizando al uso y a considerar las muestras en el caso de órganos históricos. Y en el caso de la información, efectivamente, como institución, pues contamos con una serie de sistemas que tenemos que seguir, sistemas institucionales. Yo creo que la enorme ventaja de los últimos años ha sido que la parte del instituto que lleva eso, que es desarrollo institucional, ha estado bastante abierta a diseñar estos sistemas con base en nuestras necesidades. Y entonces establecer ese diálogo con las áreas normativas, es decir, con nosotros en el ámbito de conservación, con los arquitectos en el caso de conservación de inmuebles, de que se ajusten y se adecúen, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que sería muy interesante que toda esta información, por ejemplo, en un sistema único de registro, por ejemplo, en un sistema de obra conservada y demás, pudiera de cierta manera responder también y empezar a establecer ese diálogo para que responda a las necesidades de este tipo de bien que tiene características muy particulares. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos por concluida la sesión de hoy y mañana tendríamos la continuación de esta mesa con 3 ponencias